Hoy nos sumergiremos en uno de los episodios más dramáticos y decisivos de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Barbarroja. Este fue el nombre en clave para la invasión alemana de la Unión Soviética, un ataque que comenzó el 22 de junio de 1941 y que cambió para siempre el curso de la guerra. Imagina los vastos campos de Europa del Este, las interminables filas de tanques y tropas alemanas avanzando hacia el corazón de la Unión Soviética, confiados en una victoria rápida. Pero lo que encontraron fue mucho más de lo que esperaban. Quédate conmigo hasta el final para descubrir cómo esta operación no solo marcó el principio del fin para el Tercer Reich, sino que también dejó una huella indeleble en la historia mundial. Para entender la magnitud de la Operación Barbarroja, primero debemos comprender el contexto en el que se desarrolló. A finales de 1940, Hitler ya había conquistado gran parte de Europa Occidental, pero sabía que la guerra no estaría ganada hasta que derrotara a su verdadero enemigo ideológico, el comunismo soviético. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, había firmado un pacto de no agresión con Alemania en 1939, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. Sin embargo, para Hitler, esto era solo un medio para ganar tiempo. A medida que se consolidaba el control nazi sobre Europa, Hitler comenzó a planificar la invasión de la Unión Soviética, creyendo que una victoria rápida y decisiva sobre los soviéticos sería posible. Esta operación no solo tenía un objetivo militar, sino también un componente racial e ideológico, la destrucción del comunismo y la creación de un Lebensraum, o espacio vital, para los alemanes en el este. El 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes, apoyados por más de 3.000 tanques y 2.500 aviones, cruzaron la frontera hacia la Unión Soviética. La Operación Barbarroja fue la mayor invasión terrestre de la historia. El avance fue rápido y devastador. Las fuerzas alemanas, organizadas en 3 grupos de ejército, se dirigieron hacia 3 objetivos principales: Leningrado en el norte, Moscú en el centro y los campos petrolíferos del Cáucaso en el sur. En las primeras semanas, los alemanes lograron avances espectaculares. Los soviéticos, sorprendidos y mal preparados, sufrieron pérdidas colosales. Decenas de miles de soldados fueron capturados y vastos territorios fueron tomados por la Wehrmacht. La Blitzkrieg, o guerra relámpago, parecía estar funcionando a la perfección. Sin embargo, la Unión Soviética no estaba derrotada. A pesar de las graves pérdidas iniciales, el Ejército Rojo comenzó a reorganizarse y a recibir refuerzos desde el vasto interior del país. Stalin, que al principio había entrado en pánico, recuperó la compostura y comenzó a coordinar una defensa masiva. Las fábricas soviéticas, muchas de las cuales fueron trasladadas al este, comenzaron a producir armas y tanques en cantidades inimaginables. A medida que el invierno ruso se acercaba, las fuerzas alemanas comenzaron a enfrentarse a problemas logísticos cada vez mayores. Los caminos embarrados y el frío extremo ralentizaron su avance. El Ejército Rojo, acostumbrado a las duras condiciones, comenzó a contraatacar. En diciembre de 1941, la contraofensiva soviética alrededor de Moscú logró detener el avance alemán, infligiendo a la Wehrmacht su primera gran derrota en la guerra. La Operación Barbarroja, que debía ser una campaña rápida, se convirtió en una pesadilla para los alemanes. El fracaso en capturar Moscú y destruir al Ejército Rojo en 1941 marcó el comienzo de una guerra de desgaste que Alemania no podía ganar. La guerra en el este se convirtió en el conflicto más brutal y sangriento de la Segunda Guerra Mundial, con millones de soldados y civiles muertos en ambos lados. Además, la invasión provocó que la Unión Soviética se uniera formalmente a los aliados, creando un frente oriental que eventualmente ayudaría a derrotar a la Alemania nazi.
El fracaso de Barbarroja también llevó a Hitler a tomar decisiones cada vez más desesperadas, como la invasión de Stalingrado y la Operación Ciudadela en Kursk, que solo aceleraron la caída del Tercer Reich. El invierno de 1941-1942 fue brutal para las fuerzas alemanas. Sin embargo, Hitler estaba decidido a no ceder terreno. En lugar de concentrarse en una retirada estratégica, lanzó una serie de ofensivas en 1942, culminando en la infame batalla de Stalingrado. Esta batalla, una de las más sangrientas de la historia, se libró en un entorno urbano devastado, con ambos lados luchando ferozmente por cada calle y edificio. A medida que las fuerzas alemanas se adentraban más en la ciudad, se encontraron atrapadas en una batalla de desgaste que no podían ganar. El 2 de febrero de 1943, después de meses de combates agotadores, el Sexto Ejército alemán, liderado por el general Friedrich Paulus, se rindió. Esta derrota fue un golpe devastador para Alemania, no solo en términos de pérdidas humanas y materiales, sino también moralmente. Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética y el punto en el que la marea comenzó a cambiar a favor de los aliados. Después de Stalingrado, Hitler intentó una última ofensiva en el este con la Operación Ciudadela en julio de 1943, que resultó en la batalla de Kursk. Esta batalla es recordada como el mayor enfrentamiento de tanques de la historia y un intento desesperado por parte de Alemania de recuperar la iniciativa en el frente oriental. Sin embargo, la inteligencia soviética había anticipado el ataque, y los defensores estaban preparados con extensas fortificaciones y un número abrumador de tropas y tanques. A pesar de los primeros avances, las fuerzas alemanas no pudieron romper las defensas soviéticas. La batalla terminó en una aplastante derrota para Alemania, que perdió una gran cantidad de sus fuerzas blindadas y fue forzada a la defensiva en todos los frentes. La batalla de Kursk marcó el final de las ofensivas alemanas en el este y selló el destino del Tercer Reich. Desde este punto, la guerra se convirtió en una serie de retiradas para las fuerzas alemanas, mientras que el Ejército Rojo avanzaba implacablemente hacia Berlín. A medida que las fuerzas soviéticas avanzaban hacia Alemania, el final del Tercer Reich se acercaba rápidamente. La caída de Berlín en mayo de 1945 fue el último clavo en el ataúd de la Alemania nazi. La ciudad fue escenario de una feroz batalla urbana en la que las fuerzas soviéticas, endurecidas por años de combates brutales, arrasaron con lo que quedaba de la resistencia alemana. Hitler, enfrentado a la derrota inminente, se suicidó el 30 de abril de 1945, apenas unos días antes de la rendición incondicional de Alemania. La invasión alemana de la Unión Soviética, que había comenzado con tanta confianza en 1941, terminó con la destrucción total del Tercer Reich. El costo humano fue incalculable, con decenas de millones de muertos, la devastación de vastas regiones de Europa del Este y el desplazamiento de millones de personas. La Operación Barbarroja, que debía haber asegurado la hegemonía alemana, en última instancia, condujo a su destrucción. La Operación Barbarroja no solo fue un momento decisivo en la Segunda Guerra Mundial, sino también una lección duradera sobre los peligros de la subestimación del enemigo y la sobreextensión militar. La invasión dejó una cicatriz profunda en la historia de Europa, una que aún se siente hoy en día. El sacrificio y la resistencia del pueblo soviético, así como los errores estratégicos de Hitler, transformaron el curso de la guerra y del siglo XX. La Operación Barbarroja es un ejemplo de cómo la ambición desmedida puede llevar a la ruina incluso a los planes más cuidadosamente elaborados. Si te ha interesado esta historia y quieres aprender más sobre otros momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial, no olvides suscribirte al canal. ¿Cuál crees que fue el mayor error de Hitler en esta operación? Déjame tu opinión en los comentarios
Y comparte este video para que más personas puedan entender el impacto de este crucial momento en la historia. Nos vemos en el próximo video.